El fin de los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno sobrenatural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierdan el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento de la historia de la humanidad. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Las profecías contenidas en el Nuevo Testamento anuncian un periodo de tribulaciones sin parangón. 7 años de calamidades cada vez más intensas que culminarán con el fin de los tiempos. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Será peor que cualquier catástrofe natural conocida porque afectará a toda la población del planeta. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, las escrituras hacen referencia a una salida: el arrebatamiento. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas, cuerpos en estado espiritual, que serán, de repente y literalmente arrebatadas, abducidas en el aire para librarlas así del dolor y el sufrimiento que han de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Aún así, nuestro propósito es estudiar otras culturas distintas a la cristiana para averiguar si contienen profecías similares de salvación y qué consecuencias tendría un acontecimiento de tamaña envergadura en el mundo real para quienes se quedaran en él. Empezaremos analizando qué es el arrebatamiento y cuándo se calcula que sucederá. En cualquier análisis del arrebatamiento, existen interpretaciones encontradas y referencias culturales cruzadas. El análisis empieza por el propio escrutinio de la Biblia. Según muchos intérpretes de las Sagradas Escrituras, varios profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, predicen el arrebatamiento. Creen que el apóstol San Pablo prometió este milagro a los primeros cristianos ya por el año 53 después de Cristo aproximadamente. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. San Pablo habla sobre personas reunidas, y reunidas en el sentido griego de robadas, raptadas de repente, lo cual se traduce en latín con el término raptura, lo que deriva en el sentido de arrebatar. No todos hemos de morir, dice, pero nuestro estado cambiará de repente en un abrir y cerrar de ojos. De estas breves alusiones bíblicas emana el concepto moderno de ascensión corporal a los cielos. En términos de teología cristiana, es un concepto que se ha forjado en el último par de siglos. Pero, ¿es posible? Se sustenta en pruebas bíblicas muy débiles.
No obstante, muchos investigadores creen que las pruebas de la Biblia son convincentes. Entre los pasajes que citan se encuentra la profecía de Juan de Patmos, del libro del Apocalipsis, escrito en torno al año 68 después de Cristo. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Este versículo habla de un tema básico que lleva siglos sometido a debate. La cuestión de si los verdaderos creyentes serán abducidos por los cielos antes de la venida de los desastres anunciados en el Apocalipsis, también conocidos como tribulaciones, o si serán arrebatados después de haberlas sufrido. En resumen, ¿cuándo se producirá el arrebatamiento? La teoría del arrebatamiento previo a las tribulaciones defiende que este fenómeno sucederá antes del periodo que la Biblia denomina de gran tribulación, el periodo de 7 años de juicio que recaerá sobre la tierra. Esta teoría sugiere que sucederá después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva por segunda vez e instaure definitivamente su reino en la tierra. Los propios creyentes no se ponen de acuerdo entre ellos respecto a si los virtuosos serán arrebatados antes o después de la tribulación. Estas teorías opuestas han sido objeto de candente debate. ¿El motivo? Solo si el arrebatamiento se produce antes de la tribulación, aquellos que cobren estado espiritual se salvarán de las pesadillas descritas en el Apocalipsis. Jesús dice: te guardaré de la hora de la prueba que va a sobrevenir sobre el mundo entero. Dice: te guardaré, no te protegeré, ni te ayudaré a superar, sino te guardaré de ella. En mi opinión, es una clara descripción del arrebatamiento. Muchos cristianos creen en el arrebatamiento previo a la tribulación, pero otros están convencidos de que este no se producirá hasta que la humanidad haya sufrido los horrores de las tribulaciones. Cuando Cristo descienda de entre las nubes, habrá abandonado los cielos. Si desciende de los cielos, es que es tiempo de restaurarlo todo. Es decir, que no llegará antes de las tribulaciones. Creo que la teoría de la pretribulación es mucho más sólida que la de la postribulación, por varios motivos. Por ejemplo, la de la postribulación presenta un problema de tiempo respecto al momento en que Jesús desciende de nuevo a la tierra, porque se supone que bajará primero, hará ascender las almas de los creyentes a los cielos y volverá a bajar para reinstaurar su reino. Esto implicaría que tendría que estar en 2 sitios a la vez, lo cual no tiene mucho sentido. Es una cuestión de interpretación. El arrebatamiento previo a las tribulaciones es una teoría más popular hoy en día, mientras que la opuesta fue más popular en el pasado. Creo que eso tiene mucho que ver con la perspectiva estadounidense del mundo. La sensación casi de merecimiento, de ser demasiado buenos como para merecer la ira de Dios. Pero, ¿qué dicen otras religiones al respecto, si es que dicen algo? ¿Contemplan otras religiones o credos un fenómeno igual o parecido al arrebatamiento? Los investigadores han descubierto ciertos paralelismos. Aunque nadie tiene una respuesta definitiva respecto a cuándo se producirá el arrebatamiento, estas otras culturas dotan de contexto a las promesas del Apocalipsis. El Islam enseña que los creyentes en su Dios, Alá, encontrarán refugio con el profeta Mahoma, protegido del viento de la destrucción que exterminará a los demás. El Islam encierra ideas muy similares a las del fin de los tiempos, como hace el cristianismo. No sorprende, en todo caso, puesto que el islamismo emerge de un contexto esencialmente cristiano. Mahoma conocería el cristianismo a la perfección, e incluso se serviría de muchos de sus textos. Los exégetas de la Biblia ven paralelismos del arrebatamiento incluso en las profecías de los indios Hopi americanos. Las tradiciones Hopi orales y escritas describen el fin del mundo como el día de la purificación, cuando los Hopi serán trasladados por el aire a otros planetas en barcos sin alas. Los Hopi anunciaron un tiempo de inquietud, caos y desconcierto, lo cual me hace pensar de nuevo que, a juzgar por las noticias, es lo que estamos viviendo. Los expertos reconocen que al menos estos casos parecen guardar coherencia con las profecías.
Pero ¿existe también una coherencia entre las profecías y la actualidad que conduzca a pensar que el arrebatamiento y el final de los días podrían estar cerca? En tal caso, ¿cuáles serían las consecuencias para quienes se quedaran? ¿Hay alguna razón de peso para creer que la profecía apocalíptica de la Biblia podría estar cumpliéndose en nuestros días? Quienes creen en el arrebatamiento buscan indicios de que la desaparición repentina de fieles podría empezar a suceder pronto. ¿Cuáles serían las consecuencias de que millones de personas desaparecieran repentinamente de la faz de la tierra? Es un asunto muy complejo y con muchas dimensiones dentro del pensamiento cristiano actual. No obstante, la idea tiene un fuerte poder de atracción. Atractiva para algunos, espeluznante para otros. Quienes se queden siendo conscientes de que sus seres más queridos se han ido, sufrirán el mayor horror de los posibles. Les surgirá entonces la pregunta, ¿es demasiado tarde para mí? Averiguar si el arrebatamiento se producirá o no en nuestro tiempo es un reto acuciante. Algunos intérpretes señalan a una profecía realizada por Jesús y recogida en el Evangelio según San Mateo. Jesús les explica a sus discípulos que sucederán una serie de acontecimientos. Les describe además las señales que tienen que buscar y que indicarán su segunda venida, el final de los tiempos, el juicio final, y a continuación les cuenta una parábola. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. San Mateo 24, 32, 33. ¿Es esa la señal que indica a los creyentes que el tiempo se acerca? Según algunos eruditos, la higuera es la alegoría de Israel. De acuerdo con su interpretación, el florecimiento de la higuera sería el resurgimiento de Israel como nación en 1948. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. San Mateo 24, 34. Algunos exégetas sugieren que eso significa que el arrebatamiento y el final de los días llegarán pronto, antes de que se extinga la generación que ha sido testigo del resurgimiento de Israel. En otras palabras, dentro de unas décadas o quizás solo años. Otros expertos bíblicos dicen que la higuera no representa a Israel, sino simplemente un ciclo de la naturaleza. Para avalar su teoría nos remiten a otras parábolas de Jesucristo. En lugar de la higuera solo, San Lucas habla de la higuera y todos los árboles. Esto haría tambalear la interpretación de la higuera como representación de Israel. A pesar de estas diferencias de interpretación, muchos cristianos creen que el arrebatamiento se producirá justo antes de la llegada de un período de 7 años de espanto inimaginable conocido como tribulación.